Bien, antes de entrar a la palabra, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en este lugar, en cada uno de nosotros. Oro para que podamos recibir con un corazón receptivo, que podamos, Señor, recibir tu palabra como esa semilla que va a ser implantada y que va a producir fruto en nuestra vida, Señor. Y oro, Señor, para que podamos ser transformados y cambiados a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bien, quisiera tocar esta mañana un tema que es algo que Dios habló a mi corazón quizá en los últimos 2 meses, y es acerca del servicio a Dios, de tener un corazón de siervo. Y la enseñanza se llama corazón de siervo o líder. Corazón de siervo o líder. En los últimos años se ha enseñado mucho en la iglesia acerca de liderazgo. Liderazgo, según John Maxwell, es influencia. Y tanto usted como yo influenciamos a todas las personas en nuestra familia, en nuestro entorno. Cuando usted da una opinión, ya está liderando, porque usted puede afectar la voluntad de otras personas. Cuando estamos marcando nuestras preferencias, estamos liderando. Cuando damos a nosotros una dirección específica a nuestra familia, estamos liderando. Pero como en todo, hay líderes buenos y hay líderes malos. Y una de las crisis mayores que nosotros podemos tener en los últimos años o décadas en nuestra nación es precisamente eso, que podemos tener a líderes influyentes, pero líderes malos. Líderes que pueden tomar decisiones, pero con motivaciones equivocadas. Por eso Jesús tiene que ser nuestro modelo de liderazgo. Y es tremendo si ponemos a pensar esto, que Jesús ascendió al cielo hace más de 2000 años. Sin embargo, ¿cuántos aquí seguimos a Jesús? Amén. ¿Cuántos siguen a Jesús hoy día? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? Ninguno. Pero tal es la fuerza de su liderazgo que cuando Él dio una orden como id y haced discípulos a todas las naciones, es lo que estamos haciendo el día de hoy. Mateo el capítulo 4, el verso 19, Jesús hizo el primer llamado a sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es muy interesante porque el día de hoy parece que hubiéramos cambiado eso a venid en pos de mí para que sean bendecidos, prósperos, sanos, para que les vaya bien, para que sean riquísimos en gran manera. Ahora, tenemos que establecer esto en nuestra vida. Nuestro destino es la eternidad. Nuestro presente es la eternidad. Estamos solo un breve periodo de tiempo, pero cuando nacimos de nuevo, nosotros recibimos la vida eterna y la vida eterna va a determinarse por las decisiones que tomamos aquí, pero nuestro tiempo aquí es temporal. La Biblia nos enseña que de lo que nosotros podamos tener en esta tierra no nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, nuestra perspectiva de vida tiene que cambiar. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, Él determinó que la razón por la que le seguíamos era porque Él nos iba a encomendar una misión. Juan 17, del 16 al 18, dice, no son del mundo, Él está hablando al Padre, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos que entender esto. Cuando Él nos llamó, Él tenía una característica. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Amén. Él no vino a hacer lo que Él quería hacer. Tal es así que cuando Él estuvo antes de ir a la cruz, Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debería ser el mayor ardor en tu corazón hacer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué?
Porque Jesús dijo esto, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. Jesús vino con una misión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Todos digan, yo tengo una misión. Yo he sido enviado. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, Él expresó claramente cuál era su voluntad. Que nosotros no estamos aquí para simplemente tener una vida buena, sino estamos aquí para hacer la voluntad del que nos envió. Cuando hablamos de liderazgo, la primera pregunta que se hace uno es, si tu liderazgo es bueno, ¿quién te está siguiendo? Porque un líder tiene que tener seguidores. Nosotros seguimos a Jesús, aun cuando no lo vemos, más de 2000 años después. ¿Por qué? Porque es el líder de líderes. Pero tiene una característica, es un siervo líder. Y hoy día la razón por la que de repente Dios no puede usarnos más es porque queremos ser líderes, pero no queremos ser siervos. Y nuestro ejemplo de liderazgo es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús estableció ciertos patrones de liderazgo en el reino de Dios, que son diferentes a los del mundo. Como digo, hoy día todo el mundo habla de autoayuda y de liderazgo, pero ¿sabes qué? El liderazgo del que estamos hablando es el liderazgo de la iglesia del Señor Jesucristo. No es el liderazgo de autoayuda y automotivación para poder obtener mis metas y mis fines, sino es el liderazgo que hace que yo obedezca a Jesús y entienda que fui enviado por Él para hacer la misma voluntad del Padre. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios para su vida? Puedes pasar toda tu vida sentado en una iglesia sin hacer la voluntad de Dios. Porque nunca le has preguntado, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y es interesante porque en la iglesia contemporánea podemos hoy día estar tan centrados en nosotros mismos que la oración que hacemos es solamente, Dios bendice mis alimentos, gracias, dame un mejor trabajo, Señor, prospérame, Señor, dame más. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Si Él hubiera venido a hacer su voluntad, Él no hubiera ido a la cruz, porque Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que hacer la voluntad de Dios demanda una cuota de sacrificio por causa de algo que es mayor que nosotros mismos. Nunca vamos a ser líderes siervos si no tenemos la perspectiva de eternidad. Jesús dijo, no somos del mundo. Tenemos que ser santificados por la palabra y entonces nos envió. Como tú me enviaste, yo los he enviado. Jesús, como dije, no ha hecho nada, ni hizo nada en esta tierra que no sea la voluntad del Padre. Y muchas veces decimos, Señor, que se haga en mí tu voluntad, pero nunca se la preguntamos. Porque sabemos que si nos dice lo que Él quiere, de repente no es lo que nosotros queremos. Y entonces tenemos que llegar al punto en que le decimos, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Amén? ¿A alguien Dios le está hablando? ¿Sí? ¿Amén? Para ser siervos de Jesucristo, tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo. Y el carácter de Jesucristo reflejó ciertas cosas que hicieron que hoy día le sigamos hasta el día de hoy. Era amor y compasión. Romanos 5:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Si tu esperanza está en Dios, por cualquier asunto relacionado a tu vida, la Biblia dice, si tu esperanza está en Él, entonces no acabará en desilusión. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. No vas a ser desilusionado. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Eso quiere decir que si yo quiero ser
a ejercer liderazgo con un corazón de siervo, tengo que estar lleno del amor de Dios. Y el amor de Dios es el único que puede transformar una vida. Si hoy día tu ministerio o tu liderazgo no está creciendo, lo primero que tienes que preguntarte es cuál es tu motivación de liderar. Porque si no estás lleno del amor de Dios, es el amor de Dios lo que nos atrae a Él. El amor de Dios es lo que hace inclusive que vayamos al arrepentimiento. La Biblia dice que es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. ¿Cuántos se alegran de que Dios le ama? Amén. Todos digan fuerte, Dios me ama a mí. Él me ama incondicionalmente. Y Él me llena de su amor para que yo pueda liderar. Así que si quieres ser un líder que es siervo, tienes que estar lleno del amor de Dios, porque si no tu motivación se va a torcer y vas a querer manipular y vas a querer que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan. Pero la razón por la que hoy día amamos a Jesús no es porque Él nos manipule, es porque sabemos que Él nos amó tanto que fue a la cruz y nos amó tanto que resucitó. Y nos amó tanto que tocó la puerta de nuestro corazón. Y nos ama tanto que le abrimos la puerta de nuestro corazón y entró a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Y nos ama tanto que cuando fallamos nos vuelve a levantar. Y nos ama tanto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo le amo. Amén. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Si quieres ser un líder siervo, ama aunque no recibas nada a cambio. Ama aunque no recibas crédito. La segunda cosa es mansedumbre. En Números 12:3, la Biblia nos habla acerca en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Moisés. Moisés, en el verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Ser humilde no es ser pobre. Pobreza es una condición de la economía de escasez. Humildad es una condición del corazón. Yo tengo que ser humilde para poder reconocer mi necesidad de Dios. Yo tengo que ser humilde para poder decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo tengo que ser humilde para decir, Señor, no sé cómo hacer esto, enséñame. La Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Pero si soy autosuficiente, no, yo tengo mi opinión, yo sé cómo se debe hacer. Y perdemos tiempo en la vida. Y perdemos tiempo en el llamado de Dios para nuestra vida porque siempre estamos opinando. No, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo sé que tú me dijiste esto, pero yo creo que podría hacerlo de esta forma. Yo creo que esta forma sería mejor. Y ni tú ni yo podemos decirle a Dios cómo es mejor hacer las cosas. Porque Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. ¿Amén? Pero Moisés fue manso y humilde. Más que cualquier otra persona en la tierra. Moisés llevó un pueblo, más de 1 millón de personas en el desierto. 40 años con murmuradores, chismosos, incrédulos, idólatras, quejumbrosos, gente voluble que tenía, y él era manso y humilde para liderar gente así. ¿Sabes qué? Si no tenemos un corazón de siervo, entonces no vamos a tener seguidores, porque la gente no va a hacer lo que tú le dices, sino va a hacer lo que ve que tú haces. Amén. El título no te hace. Ser líder o ser pastor, el título no te hace. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que asegurarnos, así como Moisés, él pudo haber renegado. Dios, ya son 39 años con esta gente miserable. Son unos ingratos. Les has dado maná y se quejan. Has hecho que brote agua de la peña y se quejan. Le has dado los 10 mandamientos y están adorando un becerro. Son el colmo, que los parta un rayo. ¿A quién afectó la obstinación y el orgullo? Toda esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Y sabes qué? Entonces entendemos qué importante es para nosotros tener un espíritu humilde. Pero nuestro modelo es Jesús, todavía mi modelo es Jesús. En el Nuevo Testamento se muestra y se manifiesta el carácter de Jesús. Mateo 11:29
Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Nueva Traducción Viviente dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Ahora uno podría decir que tiene que ver que encuentre descanso para mi alma con ser manso y humilde. Les voy a explicar qué significa esto. La definición de mansedumbre en el griego es una palabra que es prautes y denota mansedumbre en su utilización en las Escrituras, donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares. Consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. A veces pensamos que la humildad tiene que ver con nuestra relación con los otros, pero dice que no. Cuando habla en la Biblia acerca de esta palabra, está hablando de no solamente una disposición natural, sino dice más bien es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Cuando yo decido caminar en mansedumbre y se manifiesta el fruto de mansedumbre en mi vida, quiere decir que yo estoy reconociendo a Dios como mi autoridad. Que Él sabe lo que yo no sé, que Él entiende lo que yo no entiendo. Ahora, ¿por qué es tan importante para entender lo que dijo Jesús? Porque dice entonces, es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una consecuencia de ella. Lo que Jesús está diciendo es aprendan de mí que soy manso y humilde, que acepto la voluntad del Padre sin quejarme, sin renegar, sin discutir con Él, sabiendo que Él sabe lo que yo no sé. Y por eso yo puedo someterme a la voluntad del Padre, porque yo sé que Él me ama. Y mansedumbre es la suficiente humildad para decir, Señor, puede ser que las circunstancias que estoy viviendo no son las que a mí me gustarían. No entiendo todo lo que me está pasando. No entiendo por qué sucedieron las cosas de esta forma, pero aún así yo voy a confiar en ti, que tú estás en control, porque tú me amas y entonces yo me voy a someter a ti y no voy a discutir, no voy a ser terco, no voy a ser obstinado, voy a dejar de decir pero. Amén. Jesús dijo, si yo soy manso y humilde, aprendan de mí, entonces hallarán descanso para su alma. Porque cuando yo confío totalmente en Dios y que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que Él sabe lo que yo no sé, entonces hallo descanso. Y dejo de preguntarme, ¿y por qué sucedió de esta forma? ¿Y por qué no sucedió de la otra? Uno de los problemas que yo he tenido siempre en mi carácter es eso, soy terco. No soy terco como mula porque soy hombre, soy terco como burro. Si no, pregúntale a mi esposa, ¿no? ¿Cuántas veces? A veces ella me dice, pero ya deja de decir pero, ¿no? Porque a veces decimos una cosa y yo, pero... Dile al que está a tu costado, tus ideas a veces son idiotas. Si la captaron, ¿no? Y nos ponemos así con idiotas. Y las metemos a las 4 porque nos ponemos tercos. Y Dios te dice que hagas una cosa y haces exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros planes, pues. Y mis planes son que yo voy a hacer primero esto y aquello en mi vida antes de servir a Dios. Porque en realidad yo sé más que Dios. Yo sé que eso es lo que me conviene. Eso no es mansedumbre ni humildad. Finalmente yo estoy haciendo mis propios planes y yo no puedo pretender que Dios bendiga mis planes porque no son sus planes. Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Yo tengo que preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿qué cosa es lo que quieres que haga? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, ¿cómo puedo apoyar a tu casa? Señor, ¿cómo puedo conducirme en la vida? Señor, ¿cómo puedo saber cuál es el trabajo donde tú quieres usarme? Porque al final el trabajo que tú tienes es solamente un medio para obtener dinero, pero no es el fin de tu vida. Es un medio nada más para que tú puedas ganar el pan de cada día. Pero Dios no te puede bendecir fuera de su voluntad. Tu clamor, mi clamor es, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Señor, yo quiero estar en tu perfecta voluntad. Señor, yo quiero tener mansedumbre, dejar de quejarme, dejar de decir pero, dejar de resistirme a tu voluntad, dejar de poner excusas para hacer tu voluntad, porque tú me amas. Porque tú me amas, tú eres el Dios que has dicho para que no se afanen que van a comer o que van a vestir. Miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo. ¿No tiene vuestro Padre cuidado de ellos? ¿Cómo no lo va a tener de ti si eres su hijo? Si estás haciendo su voluntad. Jesús dijo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, ternura de corazón. No pierdas la ternura de corazón. ¿Sabes qué? Yo no quiero guiarme por mis ideas sin tener ternura de corazón. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron de nuevo? Sus primeros días de cristianos. O cuando Dios tocó tu vida de repente en algún culto y te arrepentiste y te reconciliaste con Dios y de repente vuelves a tener tu corazón tierno. No pierdas la ternura del corazón. No pierdas, no es una debilidad. En el creyente es una ventaja, porque cuando tu corazón está tierno, dependes de Él. Y Él puede hacer más que tú con tus propias fuerzas. Amén. Si tenemos el yugo de Jesús, estamos unidos a su voluntad para nosotros, va a ser fácil y ligera la carga, porque la disposición de nuestro corazón va a ser obedecerle. La humildad, la mansedumbre hará que confiemos en su voluntad sin resistencia. Todos repitan, sin resistencia, sin discusión. Entonces tendré paz en mi mente y paz en mi corazón. Humildad es algo con lo que tenemos que lidiar. ¿Sabes que el mayor enemigo que hoy día tenemos como creyentes no es el diablo? El diablo fue destruido, fue vencido en la cruz una vez y para siempre. El problema es nuestro orgullo. Porque decimos, Jesús, tú eres mi Señor. ¿Qué implica eso? Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi todo. Y si queremos crecer en liderazgo, crecer en nuestra vida cristiana, tenemos que tratar con nuestro orgullo. Y Proverbios está lleno de palabra que nos advierte sobre el orgullo. ¿Sabes qué? El doctor Cole dijo esto, tu talento te puede llevar donde tu carácter no te va a sostener. Siempre Dios quiere tratar con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nacido de nuevo, tiene la naturaleza de Dios. El problema está en nuestro carácter, en nuestra mente, nuestra forma de pensar. Nuestras motivaciones equivocadas, a veces porque dejamos de que Jesús ya no sea el Señor de nuestra vida. Lo podemos tener de labios, pero eso implica que es nuestro amo, nuestro dueño. El apóstol Pablo decía, soy esclavo de Cristo. Soy esclavo por amor. Eso quiere decir que un esclavo no es independiente. Un siervo no es independiente de su Señor. Sí, soy un hijo de Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero el apóstol Pablo dijo esto, también soy esclavo, también soy siervo. Es el balance entre vivir una vida cristiana en donde ya todo se centra en mí. Dios bendíceme, prospérame, bendice a mis hijos, sáname. Una vez que tengo todo, chao. No, es Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Mateo 11:29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. El orgullo, vamos a definir qué es el orgullo. Aunque este término puede ser utilizado de manera positiva, porque sí tenemos que tener una correcta autoestima. Amén. Todos digan, Dios se pasó conmigo. Soy su obra maestra. Ok, pero Él lo hizo Él, no lo hiciste tú, ¿te das cuenta? Somos hijos de Dios. Le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Es por su amor. Amén. Es por su amor.
En las Escrituras se emplea mayormente para señalar un exceso en la autoestima, arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. En hebreo la palabra gea viene de una raíz que significa elevarse. Dile al que está a tu costado, no te eleves tú mismo, porque te van a pinchar como un globo y te vas a desinflar. Eso es lo que nos pasa a veces, nos queremos elevar nosotros mismos. Aún en el ministerio, aún en lo que hacemos, todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que tenemos es por el amor de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos dio una nueva vida. ¿Amén? Y tenemos que ser agradecidos, pero tenemos que saber que todo viene de Él. Todos digan, todo viene de ti, Señor. Hace que el orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y lo que es peor, pretende negar a Dios o cuestionar sus palabras y acciones. Entonces, esta autoestima exagerada pasa a ser pecado. Porque si yo ya sé todo, y si yo creo que todo lo que tengo es por mí, entonces ¿para qué voy a pedirle a Dios que me ayude? Si yo técnicamente, por mi confesión, soy más que Dios, yo sé más que Él. Es interesante, ¿no? Hace unos días estaba en el hospital en salud y me encontré con una persona que hace muchísimos años dejó de venir a la iglesia. Y yo le digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu familia? Bien. Y se están congregando, nos congregamos en familia, entre nosotros nomás. Con eso estás diciendo, ok, la Biblia dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice, como pusimos en el día de ayuno, el día de hoy, que la Biblia dice que yo voy a alabar a Dios en medio de la congregación. No, si estoy en medio de mi familia, no es la congregación. Quiere decir que estoy, en otras palabras, diciendo, yo no necesito la iglesia, yo no necesito pastores, yo no necesito a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia comunión con Dios. Entonces, por gusto está Efesios 6 que dice que Jesús envió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que hagan la obra del ministerio. Yo no puedo pretender saber más que la palabra de Dios. Desde que hago eso es orgullo. Amén. Cuando yo digo, no, Dios me va a bendecir, no importa si yo no diezmo y ofrendo, eso es orgullo. Ese es decir, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios. Buscamos a Dios en medio de situaciones difíciles. Ahora, déjame decirte, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que aun cuando nos ponemos orgullosos y nos caemos al pozo, Él dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Ese es Dios. Amén. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. En la Nueva Traducción Viviente dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Proverbios 6, 16 al 20. Es un pasaje tremendo. ¿Sabes qué? No podemos separar la Escritura de lo que nos gusta, de lo que nos parece, de las bendiciones de la otra parte. Porque ¿cuántos aquí aman a Dios? ¿Amén? ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Si yo amo a alguien, yo tengo que amar lo que esa persona ama y tengo que odiar lo que esa persona odia. Si yo amo a mi esposa, que está parada ahí atrás, y la amo, te amo, mi amor, con todo mi corazón. Lo digo ante esta nube de testigos. Pero si yo la amo, yo no puedo hacer cosas que le desagradan. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar lo que Dios ama y tengo que aborrecer lo que Dios aborrece. No hay medias tintas. Entonces, cuando yo leí esto, yo decía, Señor, ¿cuánto tengo que cambiar? Señor, realmente, como decía el apóstol Pablo, no pretendo haber llegado, prosigo hacia la meta. Señor, obra en mi vida, ayúdame, Señor. Porque dice Proverbios 6, 16 al 20, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 lo que detesta. Dirá que está a tu costado, te vas a enterar de 7 cosas que aborrece Dios. Ahora, déjame decirte, Dios ama al pecador, pero Él odia al pecado. Amén. Separamos las acciones de la persona, pero una persona que ama a Dios tiene que hacer lo que es correcto. Y esas cosas son los ojos arrogantes. Dios no le gusta que seamos arrogantes. Eso es lo máximo. Soy líder.
yo tengo el talento. Miren cómo hago las cosas bien para Dios. Dios detesta los ojos arrogantes, la lengua mentirosa. Ay, Dios. Teníamos una amiga en Lima que decía, yo no miento, yo dramatizo. ¿Sabes qué? Pecado es pecado. No hay mentiras blancas, mentiras grises, mentiras plomas, mentiras negras. Y dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. ¡Au! ¿Cuántas veces mentimos? Pero si queremos, ¿cuántos aman a Dios? Ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece, trata con eso en tu carácter. Las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Dios detesta al que siembra discordia en una familia. El Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. ¡Wow! ¿Qué premio tiene Dios para los que reconocen su necesidad de Él, los que son humildes, los que dicen, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque dice que Él se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Yo no quiero a Dios distante de mi vida. Yo quiero humillarme delante de Él, decirle, Señor, te necesito. Señor, no sé cómo hacerlo. Señor, metí la pata, ayúdame. Señor, no quiero ser orgulloso. Hay gente que sencillamente toma su propio camino y se aleja de la bendición, no porque Dios no lo ame. Dios se ama tanto que Él se quiere ocupar, pero de los humildes. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. 1 Pedro 5:5 dice, todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Yo necesito la gracia de Dios. La gracia abre puertas que mi capacidad personal no puede abrir. La gracia es favor no merecido, la gloria es de Él. Yo prefiero depender de Él. Y quiero terminar con este verso. Jesús dijo esto. Dile que está a tu costado, no lo dijo el pastor, lo dijo Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús es su Señor? Entonces presta mucha atención. Jesús dijo esto. Pero no será así entre vosotros, sino el que se haga grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes cuándo las iglesias crecen? Cuando hay gente con un corazón de siervo, que no busca un nombre, un título o una posición, que no dice, yo no voy a hacer más de lo que me corresponde. Yo le doy gracias a Dios por gente en esta iglesia, y la pastora y yo damos gracias a Dios por gente que tiene un corazón de siervo, que sabemos que tú le puedes pedir y ellos van a dar la milla extra. Que si tú le dices, por favor haz esto, van a hacerlo y van a decir, ¿hay algo más que pueda hacer? Porque esas son las cosas que funcionan. Pero mi esposa y yo tenemos que tener ese corazón de servicio, ese corazón de siervo. Porque si quieres liderar, ¿cuántos quieren ser líderes? Jesús dijo que entre nosotros no era como en el mundo, que el que quería ser mayor tenía que servir a los demás. Amén. Yo le doy gracias a Dios por gente que sirve y da más. Pero ¿sabes qué? Eso nace del corazón. Cuando decido no ser orgulloso y decir, eso a mí no me corresponde, eso a mí no me toca. ¿Yo por qué voy a limpiar? ¿Yo por qué voy a hacer esto? No, porque
Yo tengo un amo. Te cuento, yo tengo un amo. Mi amo se llama Jesús. Y no soy esclavo porque Él me esclaviza, como dijo el apóstol Pablo. Yo soy esclavo por amor. Por amor. Porque estoy tan agradecido, Señor, por lo que tú has hecho por mí. Porque yo me iba a ir al infierno, pero tú me salvaste. Y tú me llamaste y dijiste, sígueme, te haré pescadores de hombres. Y tú me llamaste y me diste un propósito y me diste vida eterna. Y Señor, tengo tan poco tiempo en estos años que vivo en esta tierra para hacer tu voluntad, que no quiero equivocarme, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si el orgullo se había levantado, tú lo sabes. Pídele perdón a Dios. Padre, perdóname por haber sido orgulloso, obstinado. Tú quieres hacer cosas mayores en esta iglesia. Tú quieres hacer cosas mayores en mi vida, Señor. Pero tengo que ser manso y humilde. Por eso me humillo hoy día delante de ti. Y te digo como tú hiciste, Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Gracias, Señor. Padre, corrige lo que tiene que ser corregido en tus hijos. Son tus hijos, Señor. Somos tus hijos. Tu palabra viene para corregirnos porque nos amas, para que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. No estamos jugando a ser cristianos. Señor, que nuestro corazón sea un corazón de siervos. Que nuestro anhelo sea hacer tu voluntad. Restaura llamados, restaura equipamientos, restaura cuando cada persona aquí decida humillarse delante de ti otra vez, en el correcto sentido, de que empiecen a buscar tu voluntad, oír tu voz. Y gracias, Señor, porque tengo la seguridad de que tú estás hablando a muchos hoy. Y cuando te obedezcamos, Señor, vamos a reencarrilarnos en ese futuro brillante. Nuestra senda va a ser como la luz de la aurora. Gracias, Señor. Bendícenos. Somos tus hijos y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.